Buenas tardes, señoras y señores magistrados. Se declara abierta la sesión de este pleno y le pediré al secretario general proceda a verificar la existencia de quórum legal. Con su autorización, magistrado presidente, esta secretaría hace constar la presencia de las magistradas María Luisa Oviedo Quesada, magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de los magistrados Javier Ramiro Lara Salinas, del magistrado Jesús Raciel García Ramírez y de quien preside este pleno, magistrado presidente Manuel Alberto Cruz Martínez. Por lo tanto, se declara que existe quórum legal. Solicito al secretario general de cuenta con el asunto listado para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-019/2016, promovido por el C. Lucio Bertis Olmedo en contra del cómputo municipal, de la elección municipal de candidatos a ayuntamientos y de la declaración de validez de la elección de ayuntamientos de Cuautepec de Hinojosa, Estado de Hidalgo, del Partido Acción Nacional. Es cuanto, magistrado presidente. Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, proceda a dar sus consideraciones en el uso de la voz. Con su venia, magistrado presidente. Presento ante este pleno el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEH-JDC-019/2016, promovido por Lucio Bertis Olmedo en su carácter de precandidato del Partido Acción Nacional al cargo de presidente municipal de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, en contra del cómputo, declaración de validez y constancia de mayoría a favor de la planilla 1 encabezada por Amado Cázares Pérez, señalando como autoridad responsable a la Comisión Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacional. A efecto de poner en contexto el asunto, señalaré algunos antecedentes. Con fecha 9 de marzo del año en curso, se emitió la convocatoria para el proceso interno de selección de las candidaturas para integrar las planillas de miembros de ayuntamientos en el partido de mérito, en las que el actor se registró como precandidato para el cargo de presidente municipal de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo. Para tal efecto, el 20 de marzo de 2016, la comisión responsable llevó a cabo las elecciones en las cuales resultó ganadora la planilla 1 encabezada por Amado Cázares Pérez, por lo que, inconforme con la anterior, con fecha 23 de marzo del año en curso, el actor presentó vía per saltum demanda de juicio ciudadano bajo el argumento que de agotar la instancia interna sufriría un menoscabo en su derecho de ser votado, ya que, por un lado, la normativa del Partido Acción Nacional dispone que el juicio de inconformidad debe de resolverse a más tardar 8 días antes del inicio del registro de candidaturas, siendo esta última el 11 de abril del año en curso, por lo que el trámite al que se encuentra obligado el partido político respecto de la sustanciación del juicio de inconformidad resultaría de imposible cumplimiento ante la cercanía del plazo para el registro de candidaturas, además de que el actor presentó el juicio dentro del plazo de 3 días que dispone para tal efecto el reglamento de selección de candidaturas a cargos de elección popular del Partido Acción Nacional, por lo que, dado que la jornada tuvo verificativo el 20 de marzo, el siguiente 23 vencía dicho plazo y la demanda se presentó justamente en esa fecha, de ahí la procedencia de la vía per saltum. La parte actora medularmente hace valer 2 agravios. Primero, que la Comisión Organizadora Electoral del Estado de Hidalgo del Partido Acción Nacional actuó de manera parcial al haber nombrado como funcionarios del centro de votación a 2 hermanos del precandidato que resultó ganador, irregularidad que generó presión sobre los electores, causando perjuicio a la esfera jurídica del actor. Y, segundo, que la autoridad actuó parcialmente porque omitió insertar la fotografía del impugnante en las boletas usadas en la jornada electoral dentro del proceso interno, en comento, ello a pesar de que oportunamente presentó el archivo que contenía su fotografía. En cuanto al primer agravio, en efecto, el artículo 140 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del PAN prevé que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las causales, la fracción
9 establece que ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Para ello, es indispensable que la parte actora precise en el escrito de demanda las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos correspondientes. Luego, entonces, no basta el señalamiento de que se ejerció violencia física o presión, sino que debió indicarse y demostrarse también sobre qué personas se ejerció esa violencia o presión, el número y categoría de ellos, el lapso que duró, todo ello con la finalidad de saber la trascendencia de esa actividad en el resultado de votación, lo que no sucedió en la especie. Sin embargo, para este tribunal no es suficiente que se haya comprobado que fungieron como miembros de la mesa directiva de casilla 2 hermanos de Amado Cázares Pérez, presentando copia certificada de las actas de nacimiento, pues en primer lugar, en la normativa partidista no prohíbe tal situación, ya que ese hecho no es causa de nulidad, y en segundo término, el actor no aportó pruebas para sostener la supuesta presión sobre los militantes que acudieron a votar, ni en el expediente obran elementos de convicción que respalden el dicho del accionante, dada la ausencia de incidentes o escritos de protesta que pudieran reflejar que los supuestos familiares del precandidato ganador hubiesen actuado de forma ilegal en beneficio del mismo, de ahí lo infundado del agravio. El segundo de sus agravios deviene sustancialmente fundado, ya que en efecto el actor manifiesta que le causa perjuicio el hecho de que la boleta utilizada en la elección interna no se insertó su imagen y por el contrario sí aparece la fotografía del precandidato ganador, violando en su perjuicio el principio de imparcialidad, inconformidad que hace valer desde el acta de la jornada electoral. En ese sentido, le asiste la razón al actor en virtud de que la convocatoria dispone que las boletas que se usarán en la jornada electoral contendrán los nombres completos y las fotografías de los candidatos propietarios a presidente municipal, y que el precandidato que no entregue su fotografía en tiempo y con las especificaciones señaladas acepta que solo aparecerá su nombre completo en la boleta. Aunado a que la comisión responsable, al rendir su informe circunstanciado, admitió que el actor sí presentó oportunamente el archivo y documentación atinente a su registro, en consecuencia no hubo requerimiento alguno. Ahora bien, para este tribunal electoral, este tipo de violaciones constituyen la declaración de nulidad del proceso interno del partido de mérito en el citado municipio, dado que resulta determinante cualitativamente para el resultado del mismo que el órgano partidista encargado de la organización de la jornada electoral y de la declaración de validez de los resultados de la elección se haya conducido sin apego a dos de los principios rectores en materia electoral, imparcialidad y equidad, por lo que lejos de disminuir la responsabilidad del órgano responsable, se denota una falta de diligencia, pues fue a quien se le delegó la función de organizar el proceso de selección de candidatos a cargos municipales en el estado de Hidalgo. En consecuencia, la autoridad responsable pudo evitar la irregularidad grave consistente en la impresión de las boletas con una sola de las fotografías de los precandidatos registrados, dando aviso de la omisión a la comisión encargada de la impresión de las boletas, o en su caso, solicitar la reimpresión de las mismas sin la fotografía de los contendientes panistas y estar en igualdad de circunstancias en estricto cumplimiento al principio de equidad. En tales circunstancias, el proceso de selección interna del Partido Acción Nacional en Cuautepec de Hinojosa careció del principio de imparcialidad, generando con ello inequidad en la contienda, toda vez que la no impresión de la fotografía en las boletas electorales implicó un detrimento del actor frente a su competidor, en razón de que el precandidato ganador se benefició de la actuación de la comisión responsable, generando desigualdad de oportunidades en la contienda. Por lo tanto, se propone declarar la nulidad de la elección interna de selección de candidatos para cargos del Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa del Partido Acción Nacional y, en consecuencia, revocar los resultados obtenidos en el cómputo y la declaratoria de validez, así como la declaración de candidaturas electas que integraron la planilla 1 encabezada por Amado Cázares Pérez. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, magistrada. Señoras, señores magistrados, está a su consideración el proyecto expuesto por la magistrada Mónica Patricia Mixtega. Si existe algún comentario, por favor de manifestarlo. Magistrado Raciel García. Con su permiso, magistrado presidente. Escuchamos con atención el proyecto que nos presenta la magistrada Mónica.
al cual anticipo desde este momento que lo acompaño, y principalmente por dos cuestiones. Una, porque hace un estudio exhaustivo de los medios de prueba ofrecidos por el accionante, y dos, porque a pesar de que para todo tribunal electoral declarar la nulidad de un proceso electivo, sea interno o sea constitucional, es una de las sanciones, o si no es que es la sanción más grave que puede ocurrir en una contienda electoral, pues a pesar de estas circunstancias y de verdad de nosotros buscar proteger en este caso el derecho de la militancia a votar, a ser votado y a proteger y resguardar su vida interna del partido, pues no menos cierto es que en este caso resultó violado, resultó lesionado gravemente un principio que debe regir en toda contienda electoral, en todo comicio, aunque sea interno, que es en este caso la equidad y por supuesto la imparcialidad del órgano electoral conductor de los comicios o del proceso electoral interno del Partido Acción Nacional. En este caso vemos con claridad, y como ya lo expuso la magistrada Mónica Mixtega, que en efecto hubo un detrimento, hubo una actuación parcial de la propia autoridad organizadora electoral interna del Partido Acción Nacional para favorecer, en este caso, a un candidato en detrimento, por supuesto, que de la oferta electoral de otro contendiente. Por eso es que me permito en este caso anunciar mi voto a favor del proyecto, no obstante que se declara la sanción máxima que puede decretarse en un proceso electoral, que es la nulidad. Creo que está bien sustentado, creo que está bien estudiado y bien abordado el asunto, por lo cual me permito apoyar y votar a favor este proyecto. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, magistrado García. ¿Un otro comentario? Magistrado Ramiro Lara. Señor presidente, compañeras magistradas, compañeros magistrados, señor secretario. Bueno, en lo personal yo quiero anticipar que mi voto va a ser aprobatorio en este sentido. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos una situación muy delicada como Tribunal Electoral. Debemos de velar por los derechos políticos electorales, que son una vertiente de los derechos humanos. En el presente caso es evidente que se violentó el principio de equidad en la contienda, toda vez que de manera indebida se minimizó la imagen de uno de los candidatos dentro de las correspondientes boletas de votación, al haber sido omisos en insertar su fotografía, cosa que lo dejó en desventaja con el candidato que sí la tenía. Ahora, nosotros estamos decretando, como bien lo dijera el magistrado Raciel, una sanción, la sanción máxima. Pero sí quiero reiterar el hecho de que la sanción que estamos nosotros imponiendo, que es la nulidad, bueno, es equivalente, es congruente ante la violación realizada en detrimento de los derechos políticos electorales del candidato a quien indebidamente no se insertó su imagen fotográfica en la boleta. Y en consecuencia, bueno, yo quiero anticipar que mi voto es aprobatorio en ese sentido. Es cuanto. Gracias, magistrado Lara. Magistrado Oviedo, por favor. Gracias, buenas tardes. Con su permiso, me sumo a los comentarios que han externado mis compañeros magistrados en cuanto a la exhaustividad y estudio al proyecto que en este momento nos ocupa. Desde luego acompaño el proyecto y resalto también que en opinión personal coincido en que fue una actuación parcial e inequitativa la del comité organizador del proceso electoral del Partido Acción Nacional, al haber omitido sin justificación alguna incluir la fotografía del aspirante a candidato a presidente municipal por el municipio de Cuautepec de Hinojosa Hidalgo, dejándolo en una situación de desventaja frente al otro aspirante a candidato cuya fotografía sí aparece en la boleta el día de la jornada electoral, siendo esto relevante por el hecho de que la diferencia de votos entre el ganador y el aspirante que perdió es mínima, además de que solamente fue instalada una casilla en todo el municipio. Entonces, esto dejó en una situación de desventaja al impugnante y confirma que o quedó evidenciado la parcialidad con que se condujo la autoridad responsable.
Es tanto. Muchas gracias, magistrada. Bueno, finalmente, yo nada más me sumaría a los comentarios que hacen los compañeros y compañeros magistrados, en el sentido de que la función electoral y particularmente el derecho electoral tienen como principios torales la imparcialidad, la legalidad, la equidad. Y hoy al encontrarnos frente a un sistema de orden interpartidario donde no se respetan estos principios, pues creo que es indispensable poner esas sanciones de estas características, porque de otra manera estaríamos desprotegiendo la tutela de una de las partes, que también es un principio fundamental, tutelar el derecho político electoral del acceso al cargo. Si no hay más comentarios, yo le pediría al señor secretario que tomara la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Con el proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto por su propio. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Señor secretario Silva, ¿se da lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado? En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-019-2016, promovido por el C. Lucio Vértiz Olmedo, se resuelve. Primero, es procedente la vía per saltum promovida por Lucio Vértiz Olmedo en el presente juicio ciudadano. Segundo, se declara la nulidad de la elección interna para la selección de candidatos a cargos del Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa Hidalgo del Partido Acción Nacional. En consecuencia, se revocan los resultados obtenidos en el cómputo de la citada elección interna, la declaración de validez y la declaratoria de candidaturas electas de la planilla 1, encabezada por Armando Cázares Pérez. En la inteligencia que quedan sin efectos jurídicos los actos relacionados con la elección anulada. Cuarto, dese vista al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional para que por su conducto informe a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del aludido partido a fin de que conforme a su normativa realicen los actos que correspondan. Notifíquese personalmente a la parte actora y al tercero interesado por oficio, al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a la Comisión Organizadora Electoral Estatal en Hidalgo, así como al Comité Ejecutivo Estatal, ambos del Partido Acción Nacional en Hidalgo, con copia certificada de esta sentencia y por estrados a los demás interesados. Lo anterior en términos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal, una vez que la sentencia haya causado estado. Es cuanto, presidente. Señor secretario Silva, se continúa con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Luisa Oviedo Quesada, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-020-2016, promovido por el C. Isidro Alamilla López, en contra de los actos de omisión cometidos por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en contra del acuerdo SG-99-2016 del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo. Es cuanto, magistrado presidente. Magistrada María Luisa Oviedo Quesada, tiene el uso de la voz. Gracias. Perdón, ¿estamos en el RAP o en el JDC? JDC. En relación a este asunto, al analizar los puntos específicos sobre los cuales versa la intención del promovente y al hacer un estudio de los elementos de existencia del acto impugnado,
se obtiene una revisión de las respuestas que la autoridad responsable da a los requerimientos que este órgano jurisdiccional ordenó en el acuerdo de erradicación. Los puntos en los que el promovente basa sus agravios han quedado progresados sin lugar a dudas por las respuestas antes mencionadas. Esto es así porque el impugnante de este juicio para la protección de los derechos políticos electorales se duele de que solicitó información al Partido Acción Nacional sobre la situación que guarda su aspiración a candidato a presidente municipal en la presentación de la planilla correspondiente y quiere saber el avance de ese procedimiento y si va a haber o no entrevistas a los aspirantes. La presentación de esa solicitud la realizó el día 29 de marzo del presente año y el día 1 de abril del mismo año presenta ante este órgano jurisdiccional su juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Debo mencionar que en la radicación se solicitó al Partido Acción Nacional nos remitiera su informe circunstanciado y los elementos, hiciera los comentarios pertinentes, acompañando, como es debido, la cédula de notificación a los partidos terceros interesados. En ese tenor, el Partido Acción Nacional fue omiso al dar cumplimiento en el plazo concedido, sin embargo, por no ser un plazo perentorio, lo cumplió el día 3 de abril del presente año, exhibiendo su informe circunstanciado, acompañando las constancias respectivas y dentro de los mismos mencionó que ya había sido contestada las inquietudes del impugnante, acompañando el oficio en donde da respuesta a las mismas y la cédula de notificación al peticionario debidamente certificada. Ante esa situación, se considera que el acto impugnado quedó sin materia, puesto que han sido satisfechas las pretensiones del actor al haber obtenido una respuesta de la autoridad responsable y por ello estamos proponiendo pronunciarnos en el sentido de desechar de plano el medio de impugnación por haber quedado satisfecha la pretensión reclamada. Es tanto, señor presidente. Gracias, magistrada. Señoras, señores magistrados, queda su consideración el proyecto que presenta la magistrada Oviedo. Si consideran que el proyecto fue suficientemente claro y abordado, le pediría al señor secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, señor presidente, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. A favor del proyecto por ser propio. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Señor secretario, sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-020-2016, promovido por el C. Isidro Alamilla López, se resuelve. Primero, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer el presente medio de impugnación. Segundo, conforme al considerando segundo de esta resolución, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuesta por el ciudadano Isidro Alamilla López, ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido. Tercero, notifíquese la presente resolución en términos de la fracción primera del artículo 437 del Código Electoral al promovente y por oficio con copia certificada de esta resolución al Partido Acción Nacional. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Señor secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución
que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Luisa Oviedo Quesada, relativo al recurso de apelación radicado bajo el expediente número RAP-MOR-005-2016, promovidos por los CC Cirino Paredes Rubio y Eduardo Soto Ramírez, en contra del acuerdo CG-32-2016, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de la voz, magistrada María Luisa Oviedo Quesada. Gracias, con su permiso. Relativo al expediente conformado con el con número RAP-MOR 05-2016, cuyos datos identificatorios han sido mencionados por el señor secretario, a quien le agradezco, omito la introducción y hago referencia a que una vez tramitado el asunto en la substanciación ya agotada, esta ponencia a mi cargo propone declarar fundados y operantes los agravios que hicieron valer los recurrentes en su carácter de representantes propietario y suplente del Partido Político Nacional Morena, en razón de lo siguiente. En principio se analizó que este Tribunal Electoral resulta competente para conocer y resolver el medio de impugnación presentado por Morena. Ahora bien, previo al estudio de fondo, se analizaron los requisitos de procedibilidad, concluyendo que quedaron satisfechos los presupuestos procesales tanto de la demanda como de la acción. Una vez realizado lo anterior, esta ponencia entró al estudio de los agravios hechos valer por los impugnantes y se tiene que los mismos, en su calidad de representantes del Partido Político Nacional Morena, se duelen del contenido del acuerdo CG 032-2016, emitido por el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en el que establecen los lineamientos que deben observar los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos independientes a fin de dar cumplimiento al registro de ciudadanos no mayores de 29 años en la integración de planillas para contender por los ayuntamientos en el proceso electoral 2015-2016, aprobado en sesión celebrada el día 22 de marzo del presente año. El punto de acuerdo impugnado es del tenor siguiente. Primero, se aprueba el criterio que deberán observar los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes para tener por cumplido el registro de ciudadanas y ciudadanos que no sean mayores a 29 años, a fin de que ocupen uno de los 4 primeros lugares de la lista de regidores, quedando exentos de ello en caso de que el ciudadano que no sea mayor de 20 años resulte ser candidato o candidata a presidente municipal o síndico en términos de lo establecido en los considerandos 9 y 10 del acuerdo. Los impugnantes argumentan que el acuerdo carece de motivación y fundamentación, además de que es violatorio de los principios de uniformidad y legalidad, ya que la autoridad responsable al momento de fijar los lineamientos deben observar que los partidos políticos, coaliciones y las candidaturas independientes, a fin de dar cumplimiento al registro de ciudadanos no mayores a 29 años en la integración de las planillas para contender por los ayuntamientos, así como el contenido del precitado acuerdo, no facilitan el acceso de los jóvenes a algún cargo de elección popular bajo el principio de representación proporcional, haciéndoles nugatorio ese derecho al señalarlos en las posiciones de facto, tercera y cuarto de la lista de regidores, primero, segundo, tercero y cuarto de la lista de regidores. Por ello, no aseguran su participación en al menos uno de los primeros 4 lugares de la lista de la planilla para ayuntamientos, por lo que piden se revoque el punto primero del acuerdo CG 032-16. Ahora bien, este tribunal, haciendo una interpretación conforme al texto del artículo primero constitucional con relación al artículo 133 del mismo ordenamiento,
ejerciendo un control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio, la cual establece que los jueces y las autoridades del país están obligados a velar por los derechos humanos y que esa vigilancia se traduce, en el caso de los juzgadores, en un problema interpretativo. Para ello se requiere llevar a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en los que la norma jurídica que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos humanos. En ese tenor, este tribunal estima que la intención del legislador estatal fue realizar una acción afirmativa con la finalidad de hacer realidad la igualdad entre los seres humanos y, por tanto, remediar o compensar una situación de injusticia, de desventaja o de discriminación. Alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer condiciones mínimas para que las personas puedan desplegar sus atributos y capacidades. Es por ello que este tribunal, haciendo una interpretación del artículo 13 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, que es objeto de la impugnación, el cual literalmente dispone que la elección de los miembros integrantes del ayuntamiento se hará por planillas. Los partidos políticos, al integrar sus planillas, deberán registrar por lo menos a un candidato que no sea mayor a 29 años como candidato a regidor propietario y su suplente, mismo que deberá ocupar uno de los 4 primeros lugares de la planilla respectiva. Si el ciudadano menor a los 29 años resulta ser candidato a presidente municipal o síndico procurador, el partido político quedará exento de registrar a otro ciudadano menor a los 29 años como candidato a regidor. Ese es en la literalidad del artículo 13. Este mismo precepto, advinculado con el artículo 119 del mismo Código Electoral, que indica que las planillas para ayuntamientos serán integradas por candidatos a presidente municipal, síndico y una lista de regidores en número igual al previsto para el municipio, siendo la candidatura a presidente municipal quien encabeza la lista de la planilla, se llega a la siguiente conclusión. De lo anterior, se integra la planilla en su totalidad por candidato propietario suplente a presidente municipal, candidatos propietario suplente a síndico y una lista de regidores, todo ello conformando una unidad. Así, lo anterior, advinculado con lo dispuesto por diversos artículos de tratados internacionales, y para no hacer la transcripción que me llevaría mucho tiempo, enuncio lo dispuesto por los artículos 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como deviene de su misma denominación, aplica en todo el planeta, en el universo es extensivo, me refiero al planeta, para que sean respetados de todas las personas que habitamos en el mismo, así como el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y los artículos 2 y 21 de la Convención Americana de los Derechos de los Jóvenes. Esto es en el plano internacional. Se analizaron también disposiciones normativas nacionales y se cita el contenido del artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y el propio del Estado de Hidalgo, que es el artículo 45 de la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo. En una interpretación de todas estas disposiciones, concluimos que la intención del legislador fue incluir a los ciudadanos menores de 29 años. Aquí quiero precisar que las últimas disposiciones normativas a las que he hecho referencia definen a la persona joven como aquella que se encuentra entre los 12 y los 29 años de edad. Por eso es que por eso concluimos que la intención del legislador era
precisamente incluir una persona en este rango de edad para que las personas menores de 29 años se incluyera dentro de los primeros 4 lugares de la lista, entendiéndose como integrantes de la misma presidente síndico, primero y segundo regidor. En esto quiero abundar que bajo el contexto de la interpretación armónica de esos artículos 13 y 119 del Código Electoral del Estado, se evidencia que los 4 primeros lugares deberán considerarse partiendo desde el primer lugar de la planilla, es decir, desde la posición de candidato a presidente municipal y su suplente, seguida por la del síndico propietario y su suplente, y la posición 3 en adelante serán ocupadas por los candidatos propietario suplente a regidores como una parte integradora de la planilla. Por tanto, el candidato no mayor a 29 años puede ubicarse dentro de los 4 primeros lugares de la planilla, esto es, candidato a presidente municipal, candidato a síndico, candidato a primer regidor o segundo regidor. Y de ser así, el partido político, las coaliciones o las candidaturas independientes estarían cumpliendo con el propósito del legislador en el sentido de brindar un espacio de participación más amplia a los jóvenes hidalguenses y de forma material tengan participación en los asuntos públicos del Estado a través de su actividad dentro del ayuntamiento, que corresponda al municipio de su residencia, lo cual coincide con lo preceptuado por la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, en los artículos que ya les he mencionado, en el sentido de adoptar medidas en la legislación doméstica que promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a ser elegidos. Por esto es que se realiza una interpretación conforme, llevando a cabo acciones afirmativas que también fueron analizadas en otra oportunidad por la Sala Superior en un expediente diverso identificado como Sub-Rec 46-2015, en el cual se han analizado instrumentos internacionales a través de los cuales se busca promover una igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y los grupos a los cuales pertenecen, mediante la remoción de los obstáculos que históricamente impedían su desarrollo, abriendo nuevas oportunidades y facilitando el ejercicio de sus derechos. Debo mencionar que no encontramos, tanto en la legislación federal como en las legislaciones de las demás entidades federativas, una disposición normativa similar a la nuestra, lo cual despierta o ha despertado un interés particular sobre el tema y por eso se pretendió hacer un análisis exhaustivo sobre el planteamiento hecho por el Partido Político Nacional Morena. Por lo anterior, esta ponencia concluye declarar fundados y operantes los agravios hechos valer por los promoventes en su calidad de representantes del Partido Político Nacional Morena, dando lugar a revocar el punto primero del acuerdo CG 03216, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán observar los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes para tener por cumplido el registro de ciudadanas y ciudadanos que no sean mayores a 29 años, dejando al Instituto en libertad de emitir un nuevo acuerdo para ese fin, conforme al principio pro homine tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Es tanto, señor presidente. Muchas gracias, magistrada Oviedo. Señores y señores magistrados, queda a su disposición para sus comentarios la ponencia expuesta por la magistrada Oviedo. Magistrada Mónica Mixtega, por favor. Gracias, presidente. Para manifestar mi voto a favor del proyecto que nos presenta la magistrada Oviedo, toda vez que realiza una interpretación garantista en favor de los derechos políticos de los jóvenes. En primer lugar, estamos frente a un caso especial, como aquellos en los que se han maximizado derechos en diversos grupos sociales, como sucedió con las mujeres en la famosa sentencia 12624 de 2011, en la que la Sala Superior sentó la base para la reforma constitucional relativa al principio de paridad de género.
Otro caso es el de Morelos, en el que el Instituto Electoral de dicha entidad, pese a que la norma establecía la obligación para los partidos políticos de cumplir con la paridad de género respecto de la lista de regidores, aquel órgano electoral amplió la obligación a los cargos de presidentes y síndicos, criterio que fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el particular, el artículo 13 del Código Electoral del Estado de Hidalgo se interpretó restrictivamente por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en el sentido de que únicamente existe obligación de registrar a una persona no mayor de 29 años en la lista de regidores. No obstante, en el proyecto se propone realizar una interpretación garantista en virtud de que la planilla se integra por un presidente, síndico y una lista de regidores, y en tal consecuencia, el último lugar que puede ocupar el joven menor de 29 años es precisamente el de segundo regidor, lo cual me satisface dado que este tribunal ha venido protegiendo y garantizando los derechos político-electorales de los hidalguenses. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada Mixtega. Comentario, magistrado Jesús Raciel García. Con su permiso, magistrado presidente. Queda muy poco que agregar después de la lectura del proyecto de resolución que nos propone la magistrada Oviedo, porque es muy exhaustivo, creo que es muy claro. Estamos, sin duda, estamos en presencia de una de las acciones afirmativas más progresivas y visionarias que el legislador hidalguense ha establecido en su ley electoral. Estamos en presencia de un precepto normativo sin precedentes, único, ya lo decía la magistrada Mónica y la magistrada Oviedo también así lo refería, especial, pues por las características que reviste, que es particular y peculiar, solamente aplicable para el Estado de Hidalgo. Pero sí queda claro que el legislador hidalguense, o al menos así está establecido en la voluntad del legislador en el Código Electoral de una lectura sistemática y funcional de la misma, que lo que pretendió es potenciar las capacidades o las posibilidades de los jóvenes de poder acceder a esos espacios de poder, al menos en ayuntamientos, porque es evidente que para gobernador no puede entrar un joven, puesto que el requisito constitucional es de 30 años, pero queda claro, establecido que cuando menos para ayuntamientos, el legislador quiso potenciar y quiso establecer en el Código Electoral pues esas posibilidades o potenciar esas posibilidades de los jóvenes al establecerlos, cualquiera que sea el escenario, que incluso los construimos en reuniones previas, sin cometer indiscreción alguna en las sesiones previas de platicar estos asuntos, cualquiera que sea el escenario de construcción, de poder arribar a la postulación de un joven dentro de los primeros 4 espacios de la planilla, lo cierto es que el resultado final no es otro más que quedar, como ya lo dijo la magistrada Oviedo en el proyecto, el resumen es que tiene que quedar establecido en los primeros 4 espacios de lo que se compone y de lo que se entiende una planilla que ya lo registró con exactitud la magistrada Oviedo, que debe de ser por presidente, el síndico y la lista de regidores. Yo por eso me permito acompañar el proyecto. Obviamente los efectos harán que se revoque en este caso la propuesta que hizo en su momento el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, pero creo que desde este momento me permito felicitar el proyecto que nos propone la magistrada Oviedo. Creo, y así me permito visionarlo, creo que puede ser uno de los precedentes relevantes a nivel nacional que pudieran sustentar uno de los primeros ejercicios en la jurisdicción nacional que se quedó establecido en la Declaración de Querétaro, y hago votos por ello. Muchas felicidades, magistrada. Eso es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado García. Magistrado Lara, por favor. Señor presidente, con su venia, yo quiero felicitar a la magistrada Oviedo por la exhaustividad de su resolución, por la claridad y por la concreción de su análisis, de su argumentación por cuanto a la estructura de su resolución, ¿no? Aquí hay una situación muy relevante. A partir del 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación para todas y cada una de las autoridades, y en especial para las autoridades, como en este caso que ejercemos jurisdicción, de hacer una especial vigilancia sobre todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, los cuales deben de interpretarse de manera conjunta con las disposiciones constitucionales. En este caso,
se desprende la lectura de la resolución motivo de este pleno, algunas disposiciones contenidas en tratados internacionales que nos obliga a hacer un estudio del tema, un estudio particular del tema, considerando la convencionalidad y en consecuencia la constitucionalidad. Efectivamente, el acuerdo dictado por el Instituto Estatal Electoral contempla la participación de los jóvenes, pero ¿qué sucede? Nosotros, en la resolución que estamos analizando, vemos que se procura el respeto a la participación política de los jóvenes, sobre todo el respeto a la igualdad de su participación política, pero a la igualdad sustancial. En este caso tenemos una planilla. La planilla es única y ha sido criterio de la Sala Superior. No se subdivide, no tiene subdivisiones. No podemos hablar de una subdivisión de la planilla por lo que respecta a la lista de regidores. La planilla es única. En consecuencia, considero adecuado lo que se está haciendo, porque sí, por lo que respecta a la inclusión de jóvenes menores de 29 años, debe de ser dentro de los primeros lugares de la planilla, no de la lista de regidores, porque no existe tal lista de regidores, es una planilla integrada por un todo. Y para efectos de asegurar la participación política de los jóvenes, sí se debe de tomar en consideración que entre dentro de los 4 primeros lugares de la planilla. Yo felicito a la magistrada y otorgo mi voto favorable a la resolución. Muchas gracias, magistrado Lara. Yo únicamente para felicitar a la magistrada Oviedo por la exhaustividad que ha presentado en el estudio de este asunto, que particularmente nos llevó algunos días a estar dilucidando. Y perfectamente claro que hoy el legislador hidalguense enfrenta por primera ocasión o hace un análisis de una acción afirmativa para la protección de los jóvenes, como bien lo manifestaba el magistrado García. Creo que esto puede ser precedente para no solamente el Estado de Hidalgo, sino para muchas otras regiones del país donde se han hecho intentos diversos por la protección de la juventud, así como se hizo en su momento para el caso de las mujeres. El joven como grupo vulnerable tiene los derechos iguales a que sus derechos políticos sean tutelados y aspirar a los escaños de poder. Yo simplemente sería el comentario y en ese ejercicio me sumaría a la propuesta de proyecto. De no haber más comentarios, le pediría al señor secretario que tome la votación correspondiente a este proyecto. Con su autorización, presidente, magistrada, licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Con el proyecto por ser pro. Magistrada, licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado, licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado, licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente, licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Sí, gracias, señor secretario, a leer los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del recurso de apelación radicado bajo el expediente número RAP-MOR-005/2016, promovido por los S. Cirino Paredes Rubio y Eduardo Soto Ramírez, se resuelve. Primero, esta autoridad ha sido competente para conocer y resolver el recurso de apelación radicado con el número RAP-MOR-005/2016, promovido por Cirino Paredes Rubio y Eduardo Soto Ramírez en su calidad de representantes, propietario y suplente del Partido Acción Nacional Morena, en contra del acuerdo CG/032/2016, emitido por el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el día 22 de marzo de 2016. Segundo, por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución, resultan fundados los agravios que hicieron valer los recurrentes en su carácter de representantes propietarios y suplentes del Partido Político Nacional Morena, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta resolución. Tercero, en consecuencia se revoca el punto primero del acuerdo CG/032/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán observar los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes para tener por cumplido el registro de ciudadanas y ciudadanos que no sean mayores a 29 años, dejándolo en libertad de emitir un nuevo acuerdo para este fin, conforme al principio pro homine tutelado en la Constitución Política
de los Estados Unidos mexicanos y en los tratados internacionales. Cuarto, notifíquese a los promoventes personalmente en el domicilio señalado en esta ciudad y por oficio con copia certificada de la presente resolución a la autoridad señalada como responsable. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Es cuanto, presidente. Señor secretario, sírvase continuar con el orden del día. Los puntos de la orden del día han sido agotados. Al haberse agotado los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 14:12 del día 17 de abril del 2016. Gracias.